Veamos ahora cuáles son los requisitos y cuáles son las cualidades que tiene un transmisor, o sea, cómo los vamos a especificar a estos transmisores. Entonces, veamos los principales requisitos. Primero, este transmisor debe ser capaz de generar una señal con la modulación deseada, o sea, AM, FM, BLU, con lo que se desea, con la suficiente potencia o con la potencia necesaria para tener el alcance requerido, con en la frecuencia de portadora correcta y con un razonable rendimiento. La señal de salida tiene que estar acoplada a la antena y la fidelidad de la modulación debe ser especificada y tiene que tener un mínimo para que la señal pueda ser recuperada razonablemente de manera inteligible, o sea que se entiende el mensaje. Veamos entonces cuáles van a ser estas cualidades del transmisor o cuáles son las especificaciones de un transmisor, dicho en términos más tecnológicos. Veamos entonces las principales especificaciones. Ancho de banda, exactitud y estabilidad de la frecuencia del oscilador de portadora, agilidad de frecuencia para cambiar de frecuencia en el caso que sea necesario, pureza espectral de la señal de salida, potencia. La potencia va a requerir definiciones específicas en función del tipo de modulación. Rendimiento del transmisor es otra especificación muy importante y fidelidad de la modulación. Empecemos con el ancho de banda. Entonces, para definir el ancho de banda del transmisor vamos a tener que distinguir entre el ancho necesario, que es el ancho de banda que precisa el sistema para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones especificadas. Entonces, supongamos que en este esquema vamos a ver, ¿no es cierto?, el ancho de banda. Entonces, el ancho de banda necesario es el ancho de banda que necesita la señal para ser transmitida, de tal suerte que la última banda lateral lleve como máximo el 1% de la energía del resto de la señal. O sea que en este ancho de banda necesario se garantiza que va el 99,9% de la energía de la señal en el ancho de banda necesario. Ancho de banda asignado es el ancho de banda necesario más las bandas de guarda o de resguardo. Entonces, estas bandas de guarda o de resguardo son bandas para evitar que la estación que se encuentra adyacente o que se encuentra a la par se solape con el ancho de banda de la estación que tenemos. Entonces, y ese solapamiento produce una distorsión que se llama aliasing. Entonces, si los anchos de banda o los anchos de banda de dos señales se superponen, aunque sea en un pedacito, a eso se le llama el aliasing. Bueno, para evitar eso es que se ponen las bandas de resguardo o las bandas de guarda. Entonces, el ancho de banda necesario, que es el ancho de banda de la señal en sí, en el caso de AM, 2 FM máximo, más las bandas de guarda, se arma lo que se llama el ancho de banda asignado. Por último está el ancho de banda ocupado, que es el ancho de banda por debajo de la frecuencia inferior y por encima de la superior, que se emite potencias medias menor o igual a un cierto porcentaje de la potencia total permitida. Entonces, en este caso lo veamos al ancho de banda ocupado, que sería lo que tenemos pintado acá en amarillo y que sería el ancho de banda que ocupa la señal, por ejemplo, para transmitir este 90% de la señal. Entre el ancho de banda ocupado y el ancho de banda necesario son dos anchos de banda muy similares. Ambos se refieren al porcentaje de energía que lleva la señal. Pasemos ahora a definir las características de frecuencia de portadora. Entonces, la frecuencia de portadora va a ser la señal de alta frecuencia dentro de a la cual vamos a modular. Es la señal, ¿no es cierto?, central del espectro que se va a emitir. En banda lateral única y doble banda lateral, como no existe portadora, se le llama frecuencia característica.
Entonces el valor de la frecuencia de portadora estará determinada por el canal asignado. Muchas veces es el ente, en el caso de las emisoras comerciales, son los entes gubernamentales los que le asignan cuál es la frecuencia a la que se debe emitir, o sea, la frecuencia de cobertura. Según también la cobertura deseada, según el tipo de servicio, también según la cantidad de potencia con la cual se va a transmitir, el ente gubernamental determina qué frecuencia de portadora se tiene que usar si uno va a buscar un permiso para poner una estación comercial. Exactitud y estabilidad de frecuencia son fijadas principalmente por el oscilador de portadora, o sea, por el oscilador que genera la frecuencia de portadora. Los requisitos, o sea, cuánto de exactitud y cuánto de estabilidad se piden, va a depender exclusivamente del uso del transmisor. Y esta exactitud y estabilidad también está establecida por el ENACOM. Acá en Argentina. Al final de las diapositivas van a encontrar el enlace para quienes puedan visitarlo. Les recomiendo que lo lean porque tiene definiciones muy buenas. Desde que está definido qué es el índice de modulación de amplitud o qué es una modulación por amplitud, pero tiene buenas definiciones. Tanto la exactitud como la estabilidad pueden estar especificadas en Hz o como un porcentaje de la frecuencia de operación. Y en cuanto a la estabilidad, tenemos que hablar de dos tipos de estabilidad. De la estabilidad a corto plazo, que es la estabilidad, digamos, en un poco tiempo, en unas pocas horas, de que la frecuencia esa de portadora no se mueva. Y en un periodo corto de tiempo. Y la estabilidad a largo plazo, que tiene que ver, se relaciona esta con el envejecimiento, habla principalmente del envejecimiento y tiene que ver con que la portadora no debe modificar su valor con el paso de los años. Otra especificación muy importante es la pureza espectral de la señal de salida. Y en este caso tiene que ver con la presencia en la antena de señales indeseadas, o sea, que aparezcan señales producto de señales de ruidos, de señales espurias que provienen de etapas anteriores, o sea, de etapas como la del mezclador, de los amplificadores, debido principalmente a las no linealidades, por ejemplo, de los amplificadores o, por ejemplo, a la presencia de términos cúbicos o a la cuarta, que están produciendo intermodulaciones y aparecen estas señales o señales de frecuencias no deseadas, que son señales que no es la modulada, no es la señal modulada. Bueno, estas señales que son distorsiones, que son las espurias, se deben eliminar, no se les puede permitir llegar a la antena y que gastemos la potencia que está generando nuestra señal, que se gaste la potencia que está generando nuestra fuente de alimentación, gastar esa potencia en ponerle potencia a señales que no llevan información como son las espurias. Por lo tanto, no se debe permitir que las mismas lleguen a la antena. Por lo tanto, a estas hay que eliminarlas mediante los filtros, por eso todos los amplificadores tienen un filtro pasabanda, dejando pasar solamente la banda de paso de la señal modulada. Entonces, tienen que ser filtradas antes de llegar a la antena y tratar de evitar interferencias con otras transmisiones. Se deben principalmente a distorsiones en el proceso de modulación, distorsiones, o sea, no linealidades en los amplificadores, tanto de potencia como de señal. Señales espurias que puedan entrar dentro de la banda base y debido también a la mezcla, o sea, que se generan en los transmisores durante el proceso de mezcla y en la multiplexación de canales. También, como dijimos previamente, tiene que ver con la distorsión de tercer orden, o sea, con los términos cúbicos y también a la cuarta y etcétera, pero el más importante es el cúbico, que producen distorsión de tercer orden en amplificadores y conversores. Bien, otra especificación muy importante es la potencia de emisión y se refiere en este caso a la potencia que se emite en un ciclo de señal de RF. Es la potencia que el transmisor le suministra a la antena en un ciclo de RF. Esa sería la potencia de emisión. Llamamos potencia de portadora al valor de la potencia
de la portadora pura en ausencia de señal de banda base. Entonces, y se la calcula obviamente en un ciclo de radiofrecuencia. Potencia media es la potencia PCM que le venimos llamando P subíndice CM, la potencia de portadora modulada, que es el valor de la potencia media y que normalmente se la calcula para un ciclo de la señal de banda base de menor frecuencia. O sea, se la calcula en un tiempo grande, en un tiempo T grande, o bien, como les digo, para FM mínima se la calcula, a 1 sobre FM mínima. La potencia de pico de envolvente o potencia PEP, que es la potencia para un ciclo de RF, donde la envolvente toma el valor máximo. Y la potencia PIRE o potencia isotrópica radiada equivalente, que es la densidad de potencia radiada en una dirección por ángulo sólido. Obviamente esa potencia PIRE se la mide en la antena. Veamos otra característica importante, es el rendimiento que pueda tener el equipo transmisor, y es fundamental el rendimiento porque del rendimiento yo voy a tener idea de qué vida tiene la batería o qué costo va a tener el funcionamiento de este equipo, qué costo de energía va a tener este equipo, puesto que la fuente de alimentación es la que debe proveer la potencia necesaria para la potencia de emisión y sostener la potencia de portadora, la potencia media, la potencia PEP y la PIRE. ¿Sí? O sea, es quien debe proveer la potencia para sostener la potencia que va a aparecer en la antena más la potencia disipada. Por lo tanto, si el rendimiento es chico, significa que va a haber mucha potencia disipada y va a aparecer poco en la antena. O sea que es un equipo que consume mucha energía y al vicio, porque mucha de esa energía, la mayor parte a veces aparece como en formas de calor. Además con el requerimiento de que si se disipa mucho voy a tener que gastar dinero en ponerle equipos enfriadores a ese transmisor. Si por el contrario el rendimiento es alto, significa que la mayor parte de la energía que genera la fuente de alimentación va a aparecer sobre la antena. Se transfiere a la antena y un menor porcentaje se va a disipar. Entonces, el rendimiento es una de las características, como digo, que se va a usar también para el diseño de los sistemas de enfriamiento y también para dimensionar las fuentes de alimentación. El rendimiento global se usa para calcular el costo, qué costo de energía, cuánto gasta en energía este transmisor. Rendimiento global se le llama a la razón entre potencia de salida y potencia de entrada desde una fuente de alimentación primaria. O sea, potencia sobre la carga dividido en potencia que entrega la batería. Otra característica importantísima es la fidelidad de la modulación. Le vamos a llamar, ¿no es cierto? La fidelidad va a tener que ver con que la señal de información debe ser modulada con la suficiente fidelidad para que pueda ser recuperada lo más exactamente posible en el receptor. Cualquier distorsión introducida en el transmisor, luego no es posible eliminarla en el receptor. En la práctica, el espectro de banda base a menudo tiene que restringirse con la finalidad de mantener el ancho de banda de transmisión dentro de los límites. Recordemos cuando les decía que el amplificador de audio que está seguido a continuación del micrófono siempre tiene un filtro que le llamamos compresor porque no deja pasar, por ejemplo, frecuencias superiores a 5 kHz. Entonces restringe la banda base y tiene que ver con este proceso de fidelidad. Entonces, con frecuencia a las señales de banda base de bajo nivel se amplifica más que las señales de alto nivel para conservar el alto porcentaje de modulación. Esto le llama la compresión. La compresión distorsiona la señal original al reducir el rango dinámico, que es la razón entre el nivel de la variación más fuerte y el de la más silenciosa en la señal de audio.
El resultado es una relación señal-ruido mejorada en el receptor a costa de alguna distorsión. Entonces, la fidelidad es también muy importante esta especificación. Y por último vamos a ver ya no una característica, pero sino una pregunta que nos hacemos todos. Y bueno, ¿y qué alcance tengo? ¿De quién? ¿Cómo lo calculo el alcance? ¿De quién depende? Entonces, vamos a decir que el alcance no depende de un solo factor, depende de muchos factores y que podemos llegar a tener una idea, pero no lo podemos calcular exactamente qué alcance va a tener. Veamos de quién depende el alcance. Principalmente de la potencia que se emite en antena. Obviamente que a mayor potencia voy a tener mayor cobertura. La potencia la voy a medir en vatios, kilovatios o también en dBm. De la frecuencia de transmisión. ¿Por qué? Porque las frecuencias más bajas tienden a llegar más lejos que las frecuencias más altas. Esto tiene que ver con el tipo de polarización de las ondas electromagnéticas. O sea, vea otro motivo de la antena. O sea, según la antena que ponga, también va a ser el alcance. Hay antenas que por sus propias características me van a poder ofrecer un mayor alcance que otras. Por ejemplo, las antenas de AM son isotrópicas, o sea, irradian en todas las direcciones, pero en FM hay antenas que irradian en una sola dirección. Por otro lado, la altura de la antena tiene muchísimo que ver. Cuanto más alta sea la antena, mejor cobertura de la señal y mayor alcance. El terreno. La topografía del terreno también interviene en el alcance, porque obviamente cerros o edificios van a debilitar la señal de las emisoras. Por ejemplo, en el caso de las emisoras de FM, no sobrepasan, no pueden pasar un cerro, una montañita, un edificio. Pero, por ejemplo, las de AM sí, porque se van a reflejar en la ionosfera. Pero los ríos y la vegetación húmeda también interfieren, a veces la mejoran, pero también hay un desvanecimiento debido a la vegetación. O sea que la vegetación, digamos que si la señal entra a un bosque frondoso, hay una absorción de la señal, ¿sí? Y no ayuda a que el alcance mejore. Los suelos secos también debilitan a las ondas de AM específicamente. El clima. Las señales de AM son las que se ven fuertemente afectadas por el clima, sobre todo porque tienen las señales de AM, las ondas electromagnéticas de AM debido a su polarización, se reflejan en la ionosfera. Por lo tanto, si hay una tormenta eléctrica, o sea, si la ionosfera está cargada eléctricamente, esa señal no se va a reflejar, o sea, la ionosfera no va a funcionar como un espejo y va a absorber o va a dejar pasar parte de esa señal. Entonces se disminuirá la cobertura, además de introducir ruidos. Veamos una tabla de cobertura aproximada y esta tabla de cobertura se ha confeccionado suponiendo condiciones óptimas, o sea, óptimas de frecuencia, óptimas de antena, óptimas de terreno, óptimas de clima. O sea, suponiendo que las condiciones son óptimas para la transmisión, entonces, por ejemplo, un transmisor que transmite a 1 kilovatio en AM tiene un alcance más o menos de 100 a 150 kilómetros en el horario diurno. A la noche tiene mayor alcance. Y así podemos ver que uno de 10 kilovatios tendrá más o menos aproximadamente entre 200 y 250 kilómetros de día, mientras que de noche estará entre 400 a 450 kilómetros. Entonces, esto tiene que ver para que nos dé una idea de cuál es el alcance de esta señal modulada en amplitud. Les recomiendo sobre todo que miren la página del ENACOM, donde van a encontrar todas las especificaciones de las radios comerciales en Argentina. Muchas gracias.